Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fix Rugby, aquí para vivir una hora a puro deporte de la ovalada. Hoy tenemos un tremendo invitado, pero antes de darle la bienvenida, queremos saludar a Rodo de Mula. ¿Cómo estamos, Rodo? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Acá en un programa más, con un invitado que lleva tantos años a la vuelta del sistema que ya no sé si es joven, si es un veterano de guerra, porque la verdad que ya no sé ni qué edad tiene de tantos años que llevan todo esto del sistema. Así que nada, le damos la bienvenida a Sibe. Sibe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, espectacular. Contentos de tenerte acá en un año raro para vos, imagino, porque hace unos días, bueno, se dio a conocer la lista de los jugadores que iban a formar parte de Peñarol Rugby, por ende, esos jugadores que siguen en el sistema de alto rendimiento, y no estaba tu nombre ahí. Y no ver tu nombre en los últimos años del alto rendimiento de Uruguay llama la atención. ¿Querés explicarnos por qué se da esto? Sí, fue una decisión personal que lleva bastante tiempo, ya por lo menos 2 años gestándose, que tiene varias puntas, no es y no tiene mucha polémica en realidad. Es nada, momento de cambio, de dedicarme un poco más a lo mío, a trabajar un poco más. Tenía muchas ganas de jugar en el club también. Son ya 10 años que llevo envuelto entre M20, T7, enteros. Entonces, nada, momento para cambiar. 27 años, ¿no? Sí, casi 28. O sea, son muchos años de alto rendimiento, pero todavía joven, tenés cuerda para rato. También esos momentos esporádicos que te tocó de poder ir All Boys, es como que te picaba el bichito y decías, qué lindo esto, como lo extraño. Sí, mira, son muchos años, pero además fueron años muy intensos, porque fue 2015, ya era plena transición hacia el profesionalismo. Entonces yo no tuve un año con calendario completo en All Boys, jamás. Claro. O sea, el primer año de sub-19 empecé con la M20, que en ese momento se jugaba en mayo, entonces hasta mayo, junio no estabas en el club, y después en septiembre, octubre tenías un sudamericano, y bueno, y después seguí. Entonces nunca tuve un año calendario en el club, y ya a partir de 2020 sí, a cuentagotas, 2 partidos, 3 partidos, algún año ni siquiera jugar. Entonces sí, cada vez que iba era un mimo al alma, pero la verdad también generaba ganas de estar un poco más. De todas maneras, no es un cerrarle la puerta a la selección, imagino. No, de ninguna manera. De hecho, mi intención es, en lo posible, seguir vinculado a Teros, a Uruguay. Es una locura, ¿no? La verdad que me quedé helado cuando dijiste que tenías 27 años. Porque es lo que te decía yo, para mí ya tenía como 33, 34. Nada, y te genera eso de que te puedes tomar este año, capaz, y tenés 5 o 6 años más de selección todavía por delante. Es una locura la etapa que llevas en el sistema y sos uno de los últimos moicanos que queda en ese Peñarol desde el inicio, ¿no? Sos de los últimos que jugó todas las temporadas en Peñarol. Sí, todas las temporadas. No sé si queda alguno, ¿eh? Por eso te digo, creo que sos el último moicano, el último que se va. Estoy pensando, Mateo en algún momento estuvo en Francia, Manu Diana estuvo en Estados Unidos. Capaz se me escapa alguno, pero... No, estoy seguro que no. Después entre el Seven y demás. Estoy seguro que no, porque Tite estuvo en Estados Unidos. Diana estuvo en Estados Unidos. Sí, después toda la camada que hoy está recontra afianzada, que es la 2001, el primer año no estaban tampoco, o alguno estaba, así que sí, puede ser. El último gladiador. Bueno, nada, imagino que es una decisión difícil, pero a su vez también bastante pensada, un poco lo hablábamos fuera de cámara, lo tenés bastante pensado y bastante digerido, esta posibilidad de este semestre en All Boys, y bueno, tratar de agarrar todo ese cariño y toda esa sensación de club para volver a pelear en enteros una posibilidad de un nuevo mundial. Sí, a ver, eso me encantaría, ni que hablar. Obviamente el mundial sigue siendo el objetivo, pero bueno, hay cosas que van cambiando. Yo en esos 10 años, además de que es mucho tiempo, arranqué con 17 y hoy tengo casi 28, en el medio me recibí, me casé, hoy tengo mi hogar, entonces hay muchas cosas que van cambiando
más allá de lo rugbyístico, que también influyen en la decisión. Y bueno, nada, creo que el desafío hoy está con esa experiencia generada, ver si puedo, jugando en el club y quizás haciendo algo más, estar apto para por lo menos ser tenido en cuenta en la selección. Obviamente ni tener un lugar asegurado, ni nada, simplemente por competir. ¿Sabes qué? Los otros días lo hablábamos, también la última entrevista que hicimos fue con Santi Álvarez, y ahora estábamos contigo, dos jugadores que salen un poco del sistema, y obviamente que para nosotros es como llamativo y como inesperado por el hecho de que todos nos podíamos imaginar que podía llegar a pasar algo así post-mundial. Uruguay va al Mundial de Australia y a la vuelta puede ser que haya varios jugadores del sistema que terminan dando un paso al costado. No lo esperábamos ahora en este momento entre transición entre inicio de año y año mundialista, pero bueno, nada, sabés que obviamente te estás jugando una parada difícil por el hecho de mantenerte a ritmo y poder pelear ese lugar del mundial. Sí, sin dudas, obviamente es una decisión riesgosa y lo asumo. Pero bueno, nada, era el momento. Creo que era el momento. También ayuda un poco la postura de la Unión y que, no, he sabido que hoy Peñarol y Teros por ahí van en carriles un poco distintos, si bien obviamente estamos todos bajo el mismo techo, hoy toman carriles un poquito distintos, entonces eso también me ayudó a mí a ver, bueno, si hoy jugar en Peñarol es por ahí lo mismo de jugar afuera o en cualquier otro lado, bueno, capaz que puedo jugar en otro lado, y sinceramente en ese sentido yo siempre fui muy amateur en el sentido de sentido de pertenencia en el rugby. Me gusta jugar por mi club y me gusta jugar por Uruguay. Entonces, nada, como que no me visualizo mucho jugando en otro lado. Lo hice en Peñarol muchos años, pero ya te digo, cuando realmente estaban mucho más cercanos a Teros. Pero bueno, eso también un poco explica el por qué también tomo la decisión. Cuando hablas de que hoy Teros y Peñarol no van por carriles similares, lo decís en el sentido de la propuesta de juego, de la postura del equipo, de cómo está armado el plantel, pensando, por ejemplo, en que este año gran parte del potencial del equipo está puesto, prácticamente medio plantel, en los jugadores que van a jugar el Mundial Juvenil, por ejemplo. O sea, en ese sentido, hoy está mucho más enfocado en teritos y en darle competencia a algunos teros, que en traspolar los teros a Peñarol, digamos. Exacto, sí, no digo ni que esté ni bien ni mal, son posturas que se tomaron. Los primeros años de Peñarol, si uno ve, estaban la mayoría de los teros jugando en Peñarol, el staff muy, muy compartido, entonces obviamente las propuestas de juego eran muy similares, hasta incluso el sistema de juego, los códigos, todo era como que nos cambiamos la remera, pero en realidad sabemos que nos estamos preparando para lo otro. Hoy los staffs están un poco más separados, de hecho, de la gente que está fija en cada uno de los staffs no se comparte nadie. Si bien hay gente de Teros que cada tanto apoya a Peñarol, no hay una figura que se repita en exclusividad. Los jugadores también, este año se habló del M20. Entonces creo que son así, son decisiones de manejo que también por ahí responden a momentos o a estrategias, o buscar, no sé, tengo entendido en su momento fue para resaltar a los teros, y creo que está bien, como lograr diferenciar, seguir dándole prestigio a los teros, en ese sentido está bueno, pero sí, va un poco por ahí. Sabes que siento que por un lado está bien, ¿no? Está bueno eso, y le pasó salvando las distancias a Argentina en un momento, cuando los Pampas jugaban el Super Rugby, y a su vez eran los Pumas, y se sacaban una camiseta y era la otra, y en un momento era como que perdían ese sentido de pertenencia de selección porque eran los mismos, lo único que se cambiaban era la camiseta. ¿Sentís que el desafío más grande de esto es mantenerte vos a nivel físico no estando en el sistema? Sí, 100%. Creo que esa es la diferencia, o la clave. En mi puesto, y ya con ciertos partidos arriba de selección, en el sentido de que es probable que no me sorprenda si volviera a la selección, por lo menos del nivel, creo que la gran clave está en lo físico.
en poder bancar el ritmo del rugby internacional. Sobre todo pensando en que Argentina en ese momento tenía la ventaja de que la mayoría de sus jugadores no jugaban más en Pampas y se iban a Europa. Entonces iban jugando un rugby profesional, pero en Europa. Nosotros acá, hoy la mayoría de los que están no tienen esa chance y vuelven al rugby local. Entonces ahí es donde creo que está el desafío más duro para los que quedan fuera del sistema. Sí. Para mí es 100% ese tema. Por lo menos en ciertos puestos. Capaz que después un medio scrum, una apertura, que capaz que tiene más variables en su juego, entra también la parte técnica, pero en mi caso, en una tercera línea, que la mayor parte del trabajo es física, creo que sí, que pasa mucho por poder estar a la altura, poder resistir a la intensidad. No, y aparte, imagino yo pensando un poco también en que volvés a la vida cotidiana, como decías vos, estás casado, tenés una casa, entonces el levantarte, el tener tu señora, tu casa, tus quehaceres, entonces claro, de repente te lleva a que hoy no tengo ganas de salir a hacer esto, porque estoy cansado, porque me quedé, no sé, cortando el pasto, y bueno, y ahí es cuando te empieza a cinchar hacia abajo, ¿no? Ese desafío permanente de decir, bueno, no me puedo quedar. Sí, y que el rugby pasa a tomar otro lugar en la escala de prioridades también, ¿no? Digo, por el simple hecho de que al ya no tener un contrato profesional, tengo que buscar otro trabajo, y bueno, sí, ese también es un desafío grande. Pero bueno, a la vez también tantos años en el sistema me han enseñado un montón de hábitos y de constancia que creo que lo puedo traer ahora para este nuevo sistema, digamos, o este nuevo formato. Santi, hablabas recién de tu vida profesional fuera del rugby y eso que vas a tener que enfocar ahora. Habla un poco de qué te recibiste, a qué te dedicas fuera del rugby, y imagino que hoy en día, ya fuera de lo que es el sistema de alto rendimiento, le vas a poner más baterías a eso. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, me recibí el año del Mundial en 2023 y hace ya 2 años que trabajo con un productor que lo asesoro. En su momento arrancó, todavía estaba con Peñarol y Teros, era más una especie de asesoría. Ya el año pasado, 2025, me fui metiendo cada vez más, medio de forma natural, y hoy, nada, exactamente con más tiempo, la idea es redoblar un poco, estar más arriba de eso y, bueno, obviamente buscar algo más para complementar. Claro, me imagino que también es un laburo que te lleva a movilizarte bastante, y el hecho de estar 24/7 vinculado y destinado al rugby te impedía desarrollarte en esa actividad, ¿no? Sí, bueno, 2024 no iba tanto, 2025 ya empecé a ir todas las semanas, pero bueno, en realidad la semana de tanto de Peñarol como de Teros tiene 4 días de entrenamiento, por lo general lunes, martes, jueves y viernes, y el miércoles, que era un día libre o para ir a fisioterapia, yo me iba para el campo, metía ruta para ir, laburar todo el día y ruta para atrás. Que ojo, lo re disfruté, estuvo bárbaro. No sé si hubiese bancado también 2 años más de ese ritmo, sobre todo a nivel físico, pero estuvo bárbaro, porque creo también que es necesario para el jugador de rugby uruguayo que se quiere dedicar a ser profesional, mantener, ya sea primero los estudios y el día que los estudios terminan, algo más como para... Nada, obviamente todos sabemos que del rugby profesional el jugador no va a vivir toda su vida. Entonces creo que está bueno mantenerse activo con cierta cosa, ya sea un estudio, un trabajo, un hobby, algo que te mantenga activo más allá del rugby. Sibe, vos hablabas hoy desde el arranque que te tocó vivir toda tu vida de rugby adulto y los últimos años también de tu adolescencia dentro del sistema de alto rendimiento, y eso te hacía una persona asidua durante 10 años ahí en el centro de Charrúa. Varios jugadores han hablado, muchos de los que han cerrado su ciclo enteros, y algunos en Peñarol, de que el día a día en el Charrúa es divino, porque para cualquier persona que le gusta el rugby, le gusta el deporte, estar ahí es espectacular, porque tenés todo, y porque vivís para jugar al rugby, para prepararte, pero que también es muy desgastante, que es la rutina, es brava de sostener a lo largo de cada día, cada mes, cada año. ¿Te pasó eso o vos lo llevaste de otra manera? Yo la verdad en ese sentido siempre fui muy defensor del Charrúa, me parece que es un lugar espectacular, que obviamente con las limitaciones que los que están ahí saben las que hay, pero esencialmente está todo. Le falta, si se quiere, show.
color, pero digo, yendo a los bifes, la parte más importante la tiene y tiene un montón de beneficios de la cercanía, bueno, tener todo en un lugar centralizado a mucha gente no le pasa. Entonces en ese sentido creo que no sufrí mucho la rutina. Sí es una realidad que bueno, que viene hasta al deporte, y creo que cuando alguien se quiere dedicar mucho a una cosa también, porque puede ser fuera del deporte, pero el hecho de sacrificar mucho, de dejar mucha cosa de lado, que en el rugby aparte es muy, muy palpable, porque bueno, hay partidos, hay viajes, hay, bueno, entre semana, no sé, una cerveza a las 10 de la noche, no, flaco, me matás. Mañana a las 8 de la mañana tengo que estar chocándome con gente. Eso uno se va acostumbrando, pero a la vez va siendo duro a lo largo del tiempo. Y bueno, y después creo que lo otro es si uno está disfrutando o no. Yo ya te digo, los últimos 2 años cuando empecé esto empezó a dar vueltas en mi cabeza, ya no es que no disfrutaba la rutina, pero bueno, ya no era un poco lo mismo. Entonces creo que eso también influye mucho. ¿Qué tiene Civetta para ser capitán en todos los lados que jugó? Bueno, por ahí leí que fue capitán en juvenil de British, que fue capitán en Terito, que fue capitán en Peñarol. ¿Qué tiene Civetta? ¿Qué crees vos que tiene Civetta para...? No sé, porque a la vez, por ahí sí es verdad que estuve siempre muy vinculado al liderazgo, pero en muchos lugares tampoco llegué a ser capitán. Sí, vinculado al liderazgo, pero no sé, creo que me gusta esa responsabilidad, que me motiva a tener una responsabilidad extra en el momento de jugar. Creo que va un poco por ahí. No sé si lo tengo muy identificado. Sí, hablaba un poco de cómo ha sido para vos en estos últimos años, sobre todo porque si hay varios puestos donde Uruguay tiene jugadores, no tiene tanta abundancia, no es en tu caso. En el caso de la tercera línea es quizás donde la batalla por los lugares ha estado más disputada, sobre todo enteros. ¿Cómo es tu relación con esa batalla por el puesto en un lugar donde Uruguay tiene tantos soldados? Está buenísima, la verdad está buenísima, y creo que ojalá fuese así en más puestos. A ver, ustedes ya lo saben que la parte grupal dentro de Charrúa es espectacular, y hay realmente una muy buena onda y una competencia muy sana, donde obviamente cada uno quiere jugar, pero yo hace que eso se lleve bien, ¿viste? Que no hayan egos, que no hayan peleas, que no hayan malas ondas. Sí, nos arrancamos los dientes en práctica, pero después hay muy buena onda, y eso creo que ayuda obviamente a disfrutar de eso y a que sea sano, y que también a que vaya variando por lo largo de los años. Si bien capaz que, no sé, hay 4, 5, 6 nombres que son medio los mismos, pero han ido variando. No sé, me acuerdo, yo qué sé. Manu Diana, cuando se rompe la rodilla, por un tiempo estuvo medio que ahí, digo, obviamente siempre siendo parte, pero no jugando con la regularidad que siempre jugó. Manu Ardao cuando estuvo un tiempo alejado de la selección. Lucas, que en su momento era joven y después empezó a tomar un protagonismo y hoy juega absolutamente todos los partidos. Yo este año, que jugué bastante menos de lo que por ahí venía jugando, entonces... Sí, Charlie Deus, que empezó a empujar también. Charlie, que recontra empuja. Entonces, nada, creo que eso lo que hace es eso mismo, que se pueda rotar de manera sana, y que bueno, que hoy un jugador por ahí o estuvo lesionado, o estuvo bajo, o simplemente está... Hay otro con otras características, y que ese cambio no sea un caos, ¿viste? O no sea no genere ningún murmullo. Hoy se eligió a va a jugar capaz que en 3 meses juega otro. Pero nada, no te permite aflojar, ¿no? Tenés que estar ahí todo el tiempo. Está bueno. Año 2024. Te toca 2024, te toca la lesión, ¿no? 2023, 2024. No, de 2022 a 2023. 2022 a 2023. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue durísimo. Tendón de Aquiles, ¿no? Tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles en el último partido del año de 2022. Partido con Tonga, en Rumania. En Rumania, exacto. Mirá, de esa cancha salí pensando que me perdía el Mundial, obviamente. En el momento que me rompí, me di cuenta que me había roto el tendón de Aquiles. Estabas a menos de un año en el Mundial. Sí, eso fue en noviembre y el Mundial fue en septiembre, octubre.
sí, 10 meses, 9 meses. 9 meses. Salí de la cancha pensando que me perdía el Mundial. Y bueno, y aparte de ese año, yo a 2019 fui, me metí por la puerta de atrás. Entré a la selección 2019 y ese mismo año fue el Mundial. Entonces no había vivido toda la parte previa de los 4 años de clasificación. Para 2023 sí, justamente lo opuesto. Viví todo el proceso, estuve involucrado en el liderazgo, entonces lo vi muy de adentro. Y sobre el final parecía que me lo perdía. Después cuando, viendo un poco con el Colo, con Marce, con los técnicos, que los tiempos de recuperación era posible llegar, ahí bueno, entendí que dependía de mí y ahí sí, solo para arriba. Pero sí, en un momento me vi afuera se borraba lo que había trabajado durante 4 años. ¿Y cómo fue ese tiempo de recuperación en el Charrúa? Que imagino que, a ver, lo que hablábamos hoy del Charrúa, ¿no? De las bondades que tiene, pero también estar 6, 7 meses, 8 meses entrenando casi que solo ahí en el Charrúa por la tuya, más allá de que estabas acompañado, estabas asesorado, el entrenamiento era individual. ¿Cómo llevaste eso? Sí, mirá, creo que en ese sentido tuve suerte. El área médica dentro del Charrúa creo que es por ahí una pata floja, no en calidad sino en cantidad. Muchas veces digo, de hecho estaba por ejemplo el Colo, bueno, los últimos años tuvo Juan Fonseca también, pero digo, son pocos oficios, sobre todo para la cantidad de jugadores que hay, y realmente no dan abasto. Entonces muchas veces el que sufre eso es el jugador lesionado, porque obviamente en el orden de prioridades nunca está primero, siempre está la urgencia del fin de semana, del resultado del partido, entonces el jugador lesionado lo sufre un poco. Como era año de mundial, había más internos que mandaba World Rugby, claro, o que la URU conseguía, más gente que se involucró. Entonces en su momento estaba Dean Lester, un irlandés que trabajó con nosotros y que como que él agarró ese nicho, dijo, bueno, yo me voy a encargar de los lesionados. Entonces el loco armaba una rutina especial para el lesionado y le hacía como el seguimiento, eso obviamente me ayudó. Y después en realidad dentro del Charrúa, ahí sí está todo. Está el gimnasio, está la cancha, está el aficio. Entonces, si uno tiene la constancia para hacerlo, las herramientas están. No, imagino que teniendo la zanahoria de que los tiempos daban para llegar al Mundial, te habrá ayudado muchísimo en decir, tengo un objetivo. Sí, sí. No estoy a la deriva. No es que, una recuperación para nada. Para volver a poder trotar. Era una recuperación para algo. Sí, sí. Ese algo fue un Mundial. Ese Mundial, para vos, por lo que dejás entrever, es particular, porque el 19 vos entrás por la puerta de atrás. Pero ese como que lo vivís más ya de jugador, lo preparás más. Si te tuvieras que quedar con uno de los dos y un momento particular, uno que vos decís, este lo tengo guardado en la retina y no se me va a olvidar nunca más, ¿cuál es? El momento, el partido de Fiji, 2019, por todo lo que implicó, sin palabras. Y entre los dos mundiales fueron bien distintos. Creo que el 2019 tuvo todo lo espectacular de la novedad, y yo realmente tenía 21 años, era muy joven y con muy poca experiencia enteros, entonces todo era nuevo, todo era llamativo. ¿Estabas en Disney? Sí, estaba en Disney, no podía creer lo que era el nivel de la organización, del detalle, todo eso estuvo increíble. En Francia, si bien ya estaba acostumbrado, fue más todavía, porque el ambiente que había en Francia era espectacular, fanático realmente en todos lados. Ahí sí capaz que eras por un rato una celebridad, te paraban en la calle. Entonces objetivamente creo que el de Francia fue mejor. De hecho también como Uruguay capaz que hasta no fue mejor. Y tenías otra responsabilidad como jugador. Tenía otra responsabilidad, eso sí. Eso por ahí también o sea, también me cargó un poco más, digamos. No te permitió disfrutar tanto. Claro, pero por el simple hecho de que estás pendiente a cosas o yo estaba pendiente a cosas que en 2019 no, que seguramente también pasaban, pero no me correspondía atenderlas, entonces ni me las vivía desde otro lado. Claro, las vivía de otro lado, o ni me enteraba que pasaban. Y estoy hablando de cosas normales, ¿no? Sí, cosas sí, del sí. día a día, no es que haya habido ningún problema. Entonces en ese sentido fueron distintos, pero objetivamente Francia fue un despelote. Quedándonos ahí en el tema de los mundiales, nosotros acá con Rodo lo hemos hablado mucho entre nosotros y lo hemos hablado mucho con los invitados, de las diferencias entre los dos mundiales y esa postura que ha tenido Uruguay de ponerse metas muy altas. En aquel mundial era ganarse a Fiji y choquear el mundo, y lo lograron. En el último mundial
era ganar 2 partidos. No se logró, se le ganó a Namibia, no se le pudo ganar a Italia, más allá de que hicieron un tremendo primer tiempo. Quedó un gusto raro. Está bien que Uruguay se siga poniendo metas altamente difíciles de alcanzar, en vez de capaz que ir a disfrutar el momento y simplemente vivir la experiencia de una Copa del Mundo. Quedó un gusto amargo, sí, sin dudas. Sin dudas, porque bueno, si nos ponemos duros como siempre hemos sido, esa vez no cumplimos el objetivo. Pero hicieron un gran mundial. Hicimos un gran mundial. ¿Valía la pena irse con un gusto amargo después de hacer un gran mundial? Y bueno, pasa que también nos pasó, de hecho lo hablábamos entre los jugadores, fue la primera vez en mucho tiempo que ya te digo, si pasamos raya, no cumplimos con un gran objetivo que nos poníamos como grupo. Creo que desde antes que estuviera yo, pero por lo menos de la era del mono, desde la clasificación con Canadá, que cada gran objetivo de Uruguay lo terminaba cumpliendo. Con altibajos en el medio, pero el objetivo final se terminaba cumpliendo. Entonces esa fue la primera vez en 8 o 9 años que como que el objetivo final no se cumplía. Más allá de que era súper ambicioso. Entonces, pero creo que está bueno que eso pase. Si no, es muy fácil por Uruguay decir vamos a pasear, porque tenemos todas las excusas dadas. Desde, yo qué sé, la cantidad de jugadores, la parte económica, todo. Tenemos la excusa que querramos para decir no está para nosotros, vamos a pasear. Entonces, creo que un poco el éxito al que se llegó vino de la mano de ponerse objetivos muy ambiciosos. Yo, por lo menos, prefiero morir así que conformarme con ir a pasear, con disfrutarlo nomás. O sea, disfrutarlo en el sentido de bueno, yo estoy acá. Porque obviamente se disfruta también exigiéndose y poniéndose metas muy altas. ¿Qué te dejó la clasificación a este mundial? Ese partido con Chile del que tanto hemos hablado y hemos analizado. Déjalo disfrutar un poquito antes, que metió un hat-trick contra Paraguay. Bueno, sí, tenés razón. Increíble. Córrelo tú que no siento las piernas, chico. No me acordaba ni cómo hacer un try. Tal cual. Salieron 3 en un día. No, pero ese partido con Chile, esa clasificación, sobre todo acá, dejó como una sensación muy, muy amplia, muy amarga, pero dulce. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Sí, recontra. Yo me costó disfrutar ese día. Creo que hicimos un muy buen partido allá y no creo que nos hayamos descansado porque no fue la situación. Pero esos últimos minutos, sobre todo, que ya sabíamos que íbamos a pasar, porque tenía que pasar algo muy raro para que Chile lo dé vuelta. Y fue una lástima. Yo que sé, creo que fue mucha gente al estadio, que había mucha expectativa, que merecíamos terminar ganando. Yo me acuerdo ese día, me costó festejar. De hecho, en la cancha creo que andaba medio con cara. No hubo casi festejo. Después de noche sí, obviamente logré verlo más amplio y entender que sí, que habíamos cumplido el objetivo, pero es parte de esto también lo que decía. Nosotros los teros fueron durante mucho tiempo bastante ambiciosos y no conformistas. Entonces, sí, te diría que fue bastante generalizado el mal humor ese al final, por no ganar. No solo no ganar, sino no saber cerrar situaciones como que el grupo estaba para más, ¿viste? Estaba para decir, esta situación me hago cargo y le gané a Chile allá y le gano a Chile acá y cierro la discusión. Fue un debe, creo que fue un debe como grupo. Está bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos mucho más para seguir charlando con Santiago Civetta, pero antes un pequeño corte y ya volvemos. ¿Cuándo te parece que un niño chico debería de empezar a involucrarse con esto? ¿Hay una edad ideal? Cuanto antes mejor. Desde la adaptación a los medios acuáticos, ¿no? Decís, tenemos 600 y pico de kilómetros de costa. ¿Cómo hago para disfrutarla? ¿A dónde voy? ¿Dónde aprendo a nadar? ¿Dónde acerco a una familia que no tiene la posibilidad de pagar económicamente para ir a un club, para ir al río, para ir a la playa y poder disfrutar eso y que no sea un peligro? ¿Cómo hago también para que mis hijos jueguen a algo y que lo lúdico juegue un papel en la vida? Entonces, ni que hablar cuando antes mejor. El menú
menú de Ana Inés ayer en el Viera metió un pancho Me con van a escuchar mayonesa de boca de Mari y y me al van a matar. ratito metió una bolsita de Churros. churros. Y quería bis. Después le dijo el churrero, ¿te das una vueltita en el segundo tiempo que repetimos? Y digo, pará, Y viniste no con vino. un hambre. Él se perdió. Cenaste en el Viera, ¿no? Llegaste a tu casa y comiste y seguiste comiendo, ¿no? Comí una viandita, era muy poco. Un Pará, panchito ¿qué? chiquitito, así era el panchito, boludo. Pará, así ¿te era, cajaste un así. pancho o una bolsa Era de churros? Era un panchito así. Está bien. El indio se comió dos. Pará, no llegó pancho. ¿cómo es que te dice el indio? Nana Inés. Nana Aniné, Inés, sí. Aniné. Yo tengo amigos que no creen nada de lo que yo digo, pero nada. Pero el otro día, de pura suerte y de puro azar, dije 5 números. No me digas No, fueron que salieron los 5 de las 7 de la tómbola. Ok. Pero no sabes la cantidad de gente que me escribió y me dijo, me salvaste la plata, me salvaste el fin de mes, mi esposo jugó, y, o sea, mi equipo y yo, nadie jugó. ¿Entendés? Porque yo no creo que exista una información que me vaya a dar los 5 números del 5 de oro. Para mí la temporada que Peñarol gana el título de campeón uruguayo y lo sigo sosteniendo a muerte, porque lo dije en su momento, para mí Washington Aguirre fue mejor jugador que Leo Fernández en esa temporada. O sea, para mí Peñarol debió hacer el mismo esfuerzo, no te digo 7 millones, no, Sí. pero para mí lo que pedía Aguirre en ese momento, lo merecía. Bueno, que terminaron gastando mucho más ahora que en ese momento. Seguimos aquí en Fix Rugby, continuamos charlando con Santi Civetta. En el bloque anterior cerramos hablando un poco de la selección, de los mundiales, de lo que fue la clasificación a Australia 2027 y siguiendo justamente con ese tema, preguntarle a Santi, bueno, ¿qué sensación le dio cuando se conoció el grupo del mundial? Un grupo durísimo, que le tocó Uruguay, Irlanda, Escocia y Portugal. ¿Cómo la ves? Creo que es un grupo duro. Creo que es un grupo del medio. Hay 6 grupos ahora. Hay 2 grupos que me parece. Ahora no me acuerdo el. ¿Podría haber sido peor? Sí. Digo. Sí y no. Creo que. No me acuerdo ahora el orden, digo, cuál es el grupo A, el B, pero digo. Mi análisis fue que hay 2 grupos claramente más difíciles y 2 grupos claramente más fáciles. Y después está el nuestro y uno más que era medio ahí, como el del medio. Creo que lo más bravo, si se quiere, es el hecho de, sin menospreciar a Irlanda y a Escocia, ¿no? Obviamente, pero que ese rival fácil o ese famoso rival fácil no lo tenemos. Digamos, es un rival del estilo de nosotros, donde puede ganar cualquiera. Pero bueno, pues tampoco nos tocó un Nueva Zelanda-Sudáfrica, como hay grupos que sí lo tienen. Entonces nada, creo que es un grupo, ya te digo, difícil, que hay peores y que hay más fáciles. Y ahora, volviendo a la vida de los mortales, martes de noche, jueves de noche, ¿no? Otra vez a pelearla al rugby local. ¿Qué esperas encontrarte, Cibe? Bueno, mirá, ya estaba a medias, estaba en ese formato porque estuve ya los últimos 3 años involucrado con el plantel superior del Boys. Estuve participando en el line y el mall de plantel superior. Entonces, no iba martes, jueves, pues iba un día a la semana y el fin de semana trataba de ir. Y puntualmente el año pasado fue el que más me involucré. Se fue dando, por ahí tuve un poco más de tiempo, se fue dando, estuve muy involucrado. Entonces, no me voy a llevar una sorpresa en ese sentido. Y de hecho al revés, sobre todo el último año me motivó mucho lo que vi, entonces me invitó también a querer ser. Me encantó el trabajo que hice, lo disfruté muchísimo, pero a la vez decía, che, yo puedo estar siendo jugador. No estoy tan grande como para ser entrenador. Sí, yo creo que al que no le debe motivar mucho es al de la tercera línea que estaba jugando de titular, ¿no? Porque llega Civetta, llega Deus, ¿no? A ese primer equipo del Boys y la verdad que hay que remarla en dulce de leche ahora, ¿no? Y va a haber que competir. Como pasó en Teros, hablábamos hace poco, va a haber que competir. Está bueno también que esa competencia mejore la Inter y la Pre del club, que ahora el año pasado salimos campeones en primera, fue un año espectacular, pero la Inter y la Pre lo sufrieron. Y un poco el título del Boys capaz que le da una justificación a ese sufrimiento de Inter y Pre, pero en realidad tenemos que levantar el nivel de esos 2 equipos. Entonces, nada, esa competencia creo que va a venir bien. Y después, un poco también, volver a la vida del mortal.
yo soy agrónomo y estoy trabajando en el campo, capaz que una semana se complica y no puedo volver a práctica, y bueno, ese fin de jugar en Inter o en Pre o donde toque siempre, ¿no? Pero digo, tampoco que ya sé que voy a jugar en primera, pero creo que ya te digo, esa competencia está buena. Y si un fin de semana uno está o el otro no, se cambia de nombres y a seguir. La tercera línea de está picante también. Sí. Vayamos a ese partido puntual, esa final. ¿La veías que podía venir en un momento cuando estaba 28? Sí, estaba brava, la vimos en Francia. Estábamos en Francia, hicimos un cuarto de azulgranas y lo vimos ahí. Fue una tortura. El partido en sí fue bastante aburrido, digamos. Para los partidos que hubieron el año fue bastante aburrido. Y en un momento estuvo brava. Estábamos teniendo problemas en el line, no estábamos del todo cómodos en el scrum, no estábamos generando juego. Pero bueno, se dio. Se dio, hubo ahí creo que fue una patriada que arranca con un mall que camina bastante, que después termina en el primer try, y ahí como que recuperamos las esperanzas. Una de las figuras, por lo menos en esa última final, que con Rodo lo hablamos mucho en su momento, un jugador que provoca un quiebre en el estado de ánimo del partido y en ese momento puntual de la última final, es tu hermano, Martín Civetta, quien realmente entró muy bien. Este año fue una de las figuras del equipo. Hablame un poco vos, que este año tuviste la posibilidad por primera vez de jugar con tu hermano. ¿Qué fue eso para vos? Sí, bueno, eso es otra pata y otra arista de mi decisión también de un poco de volver al club. Con Martín nos llevamos 5 años, entonces al principio lógicamente por edad nunca habíamos compartido juveniles cancha. Era imposible. Juveniles era imposible. Y una vez que él llegó a plantel superior, yo ya estaba full con el rugby profesional, entonces era un pendiente. Y de hecho hubo un año que a él lo llamaron a hacer la pretemporada de Peñarol y yo fue el año que estaba lesionado, entonces como que siempre andábamos otro año, siempre andábamos cruzados. Mi vuelta de la lesión, que jugué un par de partidos en All Boys, él estaba con la M20, entonces fue algo que se nos fue haciendo esquivo y que realmente los dos teníamos muchas ganas de que pasara. Y nada, fue espectacular. Aparte fue un partido con Champa este año, que bueno, nosotros nos habían liberado y por decisión del staff fuimos directo al banco, y mi hermano también había tenido, no sé, un tema de facultad o algo que no había ido a entrenar y fue al banco. Entonces entramos juntos en el segundo tiempo y fue espectacular, fue muy divertido. Y bueno, sí, Martín tuvo un año espectacular. Pero quedaron ganas de más, ¿no? De tu parte, de seguir compartiendo esos momentos. Recontra, quedaron ganas de más, de vivir más también el día a día, el martes, el jueves, el sábado. Ya te digo, en este rol de entrenador lo empezamos a vivir más. Pero bueno, ya estamos en una edad también, que él es más grande y ya la diferencia de edad ya no lo que antes 5 años era un montón, hoy ya prácticamente que es inexistente. Entonces, vivirla como hermanos y como amigos a los dos nos tiene recontra entusiasmados. ¿Cómo crees que va a ser esa vuelta al entrenamiento desde el rol de jugador? Porque el campeonato pasado fuiste entrenador en cierta forma, o asistente, ayudante, y a su vez tenés mucha experiencia en selección, fuiste capitán, y ahora ponerte los cortos y ponerte al nivel de los demás compañeros. ¿Cómo crees que va a ser esa lucha interna en el de repente que te salga uno, en lo del tener que opinar, che, esto me parece que no es así, y capaz que callárselo porque sos jugador y manejarlo por otro lado? Sí, a ver, creo que tengo la confianza con los jugadores como para si veo algo, bueno, la confianza y obviamente la experiencia de haberme dedicado mucho tiempo a esto. Entonces creo que por ese lado me siento cómodo para si veo algo que pueda aportar, decirlo, pero ya te digo, siempre que sume, si no, prefiero callarme y darle. Yo todavía en ese sentido me siento muy jugador. De hecho, cuando este tiempo que fui entrenador, muchas veces mi palabra o mi consejo era como jugador. O sea, el Cibe de adentro era jugador, que estaba parado en un lugar de técnico, pero lo sentía como jugador. Entonces yo creo que eso no va a ser un problema. Aparte, dentro del club hoy está muy bien identificados quiénes son los jugadores que llevan adelante el liderazgo y eso del club, que
y lo han hecho espectacular, entonces también eso está cubierto, no es que, viste, que tengo que llegar a cubrir ese rol ni siquiera, así que nada, voy a volver a disfrutar, a jugar, a sumar en lo que pueda. Obviamente seguramente tenga algo para aportar más allá del juego, pero nada, creo que va a ser bastante natural. También es algo que se ha dado mucho en All Boys y en muchos clubes, pero en All Boys en particular, que muchos de los jugadores que estaban en su etapa de alto rendimiento, constantemente cuando trataban de acercarse al club para volcar su experiencia, lo que venían aprendiendo al día a día del equipo. Pasó mucho con Cristian, pasó mucho con All Boys, pasó mucho con Polo. ¿Ustedes se sienten también en la responsabilidad de tratar de volcarle eso al club? Ya que, bueno, después de haberlo formado durante tantos años, ¿no se lo pueden dar fin de semana tras fin de semana? Sí. ¿O es una forma de ustedes también de seguir involucrados? Las dos. Hay un poco, obviamente, de responsabilidad, pero hay un poco también de querer ser parte y de disfrutarlo y de... Que no es fácil poder encontrar el tiempo y hubieron momentos más complicados y otros más fáciles de hacerlo, pero sí, o sea, el jugador hablo por la mayoría, creo, pero puntualmente me permito hablar por los de mi club, porque lo tenemos recontra hablado, que somos fanáticos del club, nos encanta el club, y hoy simplemente, nada, tomamos un camino en el cual queremos llegar al máximo nivel posible de rugby, y hoy hasta hoy implicaba que ese camino te alejara un poco del club. Pero bueno, pero a la vez chupás mucho rugby que después lo podés traer y volcar en el club de vuelta, que es un poco lo que yo pude hacer estos años, pero también lo han hecho otros jugadores. Bueno, ni que hablar, Rafa cuando volvió fue jugador, después fue entrenador. Fatiga este año jugó mucho en el club también. Volvió a jugar y volvió obviamente con todo lo que ya sabe de rugby a traspasarlo al resto de los jugadores. Y incluso jugadores jóvenes. Hoy viene, no sé, si Juaco Misca viene en la práctica de All Boys, claro, tiene un montón para aportar de Scrum. El fotógrafo Misca. El fotógrafo Misca, ahora está... Sí, los otros días en un partido de la Serie de La Plata... Está incursionando vino a hacer fotografía. Está incursionando. ¿Sabés que me acabas de abrir una puerta hacia un tema que yo tengo una opinión formada, que me parece que a veces los clubes son un poco injustos con la selección y con el sistema? Porque muchas veces se escucha quejas de los clubes de que no, se llevan a los jugadores, los meten en el sistema, los perdemos, no juegan en el club, después que no los devuelven, que no los dejan jugar un partido, ¿no? Se le pega mucho al sistema en ese sentido y se lo critica mucho. Ahora, en este caso, te escucho hablar a vos y este año All Boys, por ejemplo, se va a nutrir de un montón de jugadores del sistema que vienen con un montón de capacidades, con un montón de enseñanzas de haber mamado de un montón de entrenadores, de mundiales, de un montón de cosas que se nutre el club, ¿viste? Y capaz que ahí no se dice, che, gracias a la selección que nos devuelve todo esto, pero a la hora de pegar, sí. No hablo puntual del Boys, hablo en general, porque general lo he escuchado de varios lugares. ¿No sentís que es un poco injusto con eso? Sí, a ver, creo que es un tema recontra delicado porque los dos lados, digamos, tienen su algo de razón, su cuota de razón. Y no es tan fácil como decir, bueno, no sé, viste, los clubes están de punta o la selección, no sé, no le importa a los clubes. Creo que hay un poco de las dos. Hay parte de los reclamos de los clubes que recontra tienen lugar. Y bueno, nada, y sí, obviamente también es verdad que la selección potencia mucho a los jugadores y que es muy difícil que un jugador se desarrolle igual en un club amateur entrenando martes y jueves que en un formato profesional entrenando lunes, martes, jueves, viernes, jugando contra equipos más grandes, más fuertes, a una intensidad mayor. Y darle también al jugador que quiere más la posibilidad de exponerse a su máximo nivel. Exacto. Creo que en ese sentido un gran debe del rugby uruguayo en general es como intentar un poco más hinchar todos para el mismo lado. Bueno, ahora hace poco se habló acá en el programa también todo el tema del calendario del año, de bueno, jugadores seleccionados a los clubes sí, seleccionados a los clubes no. Creo que esos son todos temas que el rugby uruguayo está en el debe como para... Nada, en el fondo estamos todos bajo el mismo techo, tratemos de trabajar todos hacia el mismo lado y no ser tan clubista o tan seleccionista, digamos. Sé que no es fácil, sé que es recontra complejo, pero yo que estuve mucho tiempo del otro lado, para la vez estoy involucrado en el club, me encantaría que fluyera un poco más natural, digamos.
En el primer semestre, que es cuando compite Peñarol todos los fines de semana, es impensable. Pero en el segundo semestre, donde los teros juegan la ventana de julio y después juegan la ventana de noviembre, ¿sos partidario de que el jugador de selección que constantemente está entrenando tenga la posibilidad, obviamente en casos revisados, pero que puedan jugar en los clubes los fines de semana? ¿Te gustaría que fuera así? Sí, recontra. Es más, te digo más. El primer semestre con Peñarol, creo que todos los jugadores, para empezar, que todos los jugadores que no queden en un plantel deberían poder jugar el fin de semana. Que queden liberados para jugar en los clubes, por ejemplo. Sí, liberados. Después, obviamente, va a depender del jugador, de la realidad de cada club, si lo toma, si no lo toma y en qué rol y en qué categoría lo pone. Pero digo, el jugador, yo que sé, por lo general, a ver, obviamente, por lo general los que quedan sin jugar, los que quedan fuera de los 23 son guachos jóvenes. Entonces ese guacho que se está preparando en la semana, que está entrenando con jugadores de mayor nivel, que el fin de semana pueda ir y sumar minutos de rugby, me parece lo mejor. Que muchas veces, a veces en algunos casos se hace, pero creo que se debería ser más sistemático, ¿viste? De 1 al 23 juegan y los que no se van para los clubes, salvo que un jugador esté, no sé, ¿viste? Con muy cargado de minutos o con alguna lesión, obviamente no. Pero después el segundo semestre, sin duda, Uruguay tiene hoy un gran problema, que es la falta de competencia ahí entre julio y noviembre. Con el Super Rugby América solucionó el primer semestre, llega a julio muy bien, pero después hasta noviembre no tiene actividad. Sí, y termina la ventana de noviembre, o sea, el que por ejemplo no tuvo minutos en la ventana de noviembre por X motivo, no juega desde julio y hasta febrero del año que viene no vuelve a jugar. Y te digo más, me parece también hasta una picardía que los campeonatos sistemáticamente se definan cuando en plena ventana de noviembre, claro. O sea, cuando los teros no están. Que eso va para los dos lados, va para el lado de... hace que sea mucho más complicado que los jugadores, que los seleccionados vayan a jugar a los clubes, porque puede inclinar, o sea, por los dos lados, porque puede inclinar un poco la balanza para, no sé, yo qué sé, capaz que All Boys en semifinales se recontra reforzó, pasa a la final y después en la final no tiene esos jugadores. Y para el otro lado también, para capaz que hay un jugador que en el club está haciendo méritos para estar y bueno, y recién el otro año va a estar. Entonces yo creo que, si me preguntas a mí rápido y obviamente sin conocer un montón de matices de por qué se arma el año como se arma, yo apuntaría a un calendario que termine en octubre y que los jugadores seleccionados, o ya sea de Peñarol o seleccionados, jueguen el segundo semestre en el club. Creo que levantaría mucho más el nivel de todo el rugby. Obviamente hay clubes que se van a beneficiar más, otros que se van a beneficiar menos. Está, obvio, es que esa es la parte linda. Opino que no, por la parte que me toca a mí opino que no, pero está. Y bueno, sí, pero eso... No, pero sin duda que hace un campeonato atractivo, por lo menos de los 6 para arriba, hace un campeonato mucho más atractivo. Y otra cosa, claro. y hasta combatís esa batalla de el no tener los jugadores de selección. O sea, realmente terminás contemplando el jugador que adora el alto rendimiento, pero que a su vez se muere por jugar en el club, porque lo extraña durante años, como te pasó a vos, y le pasa a muchos también, porque lo hemos hablado con varios. Y también, es lo que decía, el jugador entrena y no juega. O sea, darle también la posibilidad al jugador de que entrena para algo, ¿no? Mirá, yo lo he vivido, el momento entre julio y noviembre. Bueno, para empezar, después de julio, pero un poco también por el espacio que hay, se aprovecha a dar descanso a los jugadores. Entonces, por ahí que agosto, por lo menos 3 semanas, están libres los jugadores. Pero después, ese fin de agosto, septiembre y octubre, el jugador de selección, el jugador que está contratado o en la vuelta de teros, está entrenando por entrenar. Digo, hace hasta 2 meses de pretemporada y no juega un partido. A veces se arregla. No sé, el año pasado preparamos la ventana de noviembre jugando ni siquiera un amistoso, una práctica de alta con Argentina 15. Claro. Y así nos fuimos a la ventana, que en teoría no jugábamos ¿cómo es esto? El ranking para la clasificación del Mundial. Claro, pero era un año de clasificación al Mundial, y ponele que el año que viene es un año mundial, pero en un año normal, vos terminaste el Super Rugby Américas en junio, jugás la ventana de julio, y hasta noviembre, o sea, de julio a noviembre no hay más. Es que incluso en el año pasado estuvo como estuvo la eliminatoria, Chile, hubo actividad en julio, en agosto, en septiembre. Pero digo, nos ha pasado los años anteriores, 2024, 2022. Exacto. También, el jugador que está en el sistema pasa 2 meses y medio preparando una ventana de 3 partidos. Y en realidad es preparando, pero no preparando, porque no tiene partidos en el medio. Entonces puede hacer físico y pesa todo lo que quiera, pero no le falta roce. Llegás a la ventana de noviembre sin actividad. Entonces creo que ahí es donde voy también, que estaría bueno que todos como que se hinchemos para el mismo lado.
Y obviamente, lo que te digo, hay clubes que se van a beneficiar y a otros clubes por ahí sé que es dificilísimo, no es tan fácil, mucho más fácil decirlo, pero los va a exigir. O sea, los va a exigir a también seguir empujando para estar a la altura. Sé que no es fácil, obviamente. Sé que. No, tranquilo, pero... pasa. Capaz que en mi imaginaria, ¿no? Pero hay dos tipos contemporáneos que han compartido liderazgo por mucho tiempo, ¿tá? Que han compartido posición por mucho tiempo, ¿tá? Hubo una charla, ¿cómo te iba a decir? Entre ustedes, uno se queda en Peñarol, el otro se va. Estamos hablando de vos y Manu Diana. No. Hubo una charla, hubo un ¿me dejás acá? No. Sí, obviamente estuvimos al tanto de la decisión de cada uno porque somos amigos hoy por hoy. Hoy por hoy no, por hace años que somos amigos. Entonces ya te digo, estábamos muy al tanto de lo que iba a hacer el otro, pero me parece que son decisiones súper personales. Que no hay ni bien ni mal, ni hay tantos matices para analizar. Ya un poco, bueno, yo los míos los fui contando, pero digo, la situación personal, laboral, la gana de volver al club, jugar con mi hermano, Manu Diana para el otro lado, ya es padre, tiene una hija chica, obviamente sus preocupaciones son otras, o sus responsabilidades son otras. Entonces, nada, creo que es una decisión súper, súper personal y que se manejó en ese sentido recontra personal, como que, viste, no hubo un gremio, por así decirlo, o una bajada de línea de che, vamos para este lado, vamos para otro lado. Cada uno solucionó lo que entendía que era mejor para él, o lo que pudo, y tal. Pero no hubo. Pero está claro que sí, más allá de que no haya habido seguramente una decisión colectiva, sí tiene que haber una conciencia colectiva de que esta decisión se toma, no la tomaba uno o dos jugadores, fueron como 8 o 9 jugadores que se terminan por diferentes motivos bajando del sistema de alto rendimiento. El tiempo prolongado que hay para que llegue al Mundial, ¿es un factor determinante para tomar esta decisión ahora? Y bueno, sí, a ver. Sí, obviamente, repito, el riesgo de no volver a ser llamado siempre está, pero a la vez también es un año que Uruguay ya se jugó todo lo que tenía por jugarse, ya está clasificado al Mundial. Ya hoy lo que pasa en el ranking no define mucho. Y bueno, y todavía falta otro año más para el Mundial, entonces... Es imposible imaginarse esta misma situación que sucede el año que viene cuando todas las personas que están involucradas en el mundo Teros saben que ese año es foco 120% para el Mundial. Sí, a ver, el jugador que se baja en 2027 está por sentado que se está perdiendo el Mundial. Y ya te digo, si algún jugador lo hace tendrá sus motivos, y ha pasado, de jugadores importantes que se bajan el año del Mundial. Pero sí, sin duda que obviamente es un año, bueno, salvando las distancias, obviamente son casos muy distintos, pero está pasando a nivel internacional que los jugadores, viste, capaz que los más importantes no, pero yo que sé, un Pablo Matera, por ejemplo, que a 1 año o 2 años de irse al Mundial se fue a jugar a la segunda de Japón, y sigo loco que podría estar jugando en top 14, está jugando en la segunda de Japón. Y un poco también está eso de, bueno, baja un poco la pelota, viste, cuida un poco el cuerpo, y capaz que de esa manera termina llegando mejor. Entonces no siempre apretar es el camino. Obviamente él, por eso estoy hablando de la distancia, él se mantuvo en un régimen profesional, entrenando, cuidándose, pero digo, es como una tendencia que han hecho muchos jugadores a nivel internacional, tope, de un poquito antes del Mundial bajar un poco la pata para llegar de la mejor manera al Mundial. ¿Sos de la teoría de se entrena como se juega? Sí, soy bien trancado. Bueno, viste, no sé si se hizo viral en las últimas horas un video de Guaratas, en medio de la práctica dos compañeros se agarran a trompada, le rompe la órbita del ojo uno al otro. Terrible. Una locura. Pero bueno, nada, así es como juegan. ¿Sabés que tenía una pregunta para hacerte? Y se me derrumbó cuando dijiste lo de la edad que tenés, porque te iba a preguntar, che, ¿te imaginás que Rumania puede haber sido tu último partido con los Teros? Pero nada, con la edad que tenés es imposible imaginarse eso, así que te queda cuerda para rato. Espero que no. De hecho, nada, espero que no. Santi, última pregunta. Te dirigió los 2 mundiales que estuviste con Uruguay.
¿Qué es el Mono Meneses en tu vida deportiva? El Mono para empezar, es una persona extraordinaria. Aprendí mucho de él, desde lo humano, desde su forma de liderar también me llamó mucho la atención. Un tipo súper horizontal, que siempre estando a la cabeza abría la cancha, ¿viste? para el resto. Que eso creo que está buenísimo, pero no es fácil de hacer. Obviamente aprendí un montón de rugby con él, ni que hablar. Me dirigió ya de cuando estaba en la 20, le empezaba, ¿viste? a arrimarse a prácticas, a tirar conceptos. Pero nada, una gran persona, un gran entrenador y capaz que el mayor responsable del éxito reciente de los Teros. De los mejores momentos de la historia de los Teros, en gran parte son gracias al Mono. Sin duda. Santi, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos y creo que hablo en nombre de todos. Esperemos volver a verte con la Celeste. Ojalá que sí. Bueno, nada, por lo pronto te esperamos en el francés, así que nada, nos vamos a estar viendo. No, gracias por la charla, la verdad estuvo muy amena y está buenísimo este espacio que abren para conversar de rugby, hablar un poco de todo, está muy bueno. Vamos arriba, sigue siempre las puertas abiertas. A ustedes el agradecimiento por haber estado del otro lado y nos encontramos en la próxima. Chau.